El nacimiento de Friedrich Nietzsche y su infancia marcada por la tragedia. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, una pequeña localidad en el entonces Reino de Prusia, actual Alemania. Era el hijo mayor de Karl Ludwig Nietzsche, un pastor luterano, y Franziska Oehler, una mujer devota y disciplinada. Desde muy temprana edad, Friedrich estuvo rodeado por una fuerte atmósfera religiosa y conservadora, lo cual influiría, en parte para ser rechazado, en su pensamiento posterior. La familia Nietzsche parecía haber sido bendecida por la estabilidad, hasta que, en 1849, ocurrió una tragedia que marcaría su infancia para siempre. Su padre murió de una enfermedad cerebral fulminante a los 36 años. Apenas un año después, su hermanito menor, Ludwig Joseph, también falleció. Esta doble pérdida dejó a Friedrich, con apenas 5 años, profundamente golpeado y criado en un entorno predominantemente femenino, bajo la influencia de su madre, su abuela y 2 tías. En 1850, se trasladan a Naumburg, donde Nietzsche crece como un niño extremadamente inteligente, sensible y solitario. Ya desde muy joven mostraba una inclinación inusual por la escritura, la lectura y la música. En lugar de jugar con los niños, prefería crear pequeñas composiciones musicales o escribir reflexiones intensas en sus diarios. Era, claramente, un niño con una mente inquieta y precoz. 1858 sería un año crucial. Con solo 14 años, Friedrich ingresa en el prestigioso internado de Forta, una institución elitista conocida por su disciplina y su enfoque clásico. Allí aprendió latín, griego, literatura clásica, filosofía y teología. Fue un alumno sobresaliente, aunque ya empezaba a mostrar señales de una mente demasiado independiente para encajar en moldes. Su relación con Dios, que durante la infancia había sido cercana por el legado de su padre, empezó a diluirse silenciosamente. En sus cartas juveniles ya se percibía un espíritu crítico que no aceptaba respuestas dogmáticas. En Forta, Nietzsche también se encontró con la música y con la poesía como sus vías de escape emocional. Compuso piezas musicales, algunas de las cuales sobrevivieron, y escribió poemas con un tono melancólico y reflexivo. El peso de la muerte temprana de su padre parecía haberse transformado en una obsesión filosófica con el sufrimiento, el tiempo, la existencia y el sentido de todo ello. A los 20 años, en 1864, comienza sus estudios universitarios en teología y filología clásica en la Universidad de Bonn, aunque pronto abandonaría la teología por completo. Nietzsche estaba en plena ruptura con la fe de su infancia. No había espacio en su mente para un Dios que permitiera tanto dolor. Fue aquí donde su formación como filólogo, estudioso de los textos antiguos, se convertiría en el pilar que más tarde alimentaría su trabajo filosófico. Durante esta etapa, también tuvo contacto con los escritos de Arthur Schopenhauer, cuya filosofía pesimista lo impactó profundamente. Para Nietzsche, Schopenhauer no era un autor más, era un espejo de sus propias tribulaciones internas. También fue aquí donde empezó a desarrollar su pasión por la música del compositor Richard Wagner, quien en ese momento era visto como un renovador del arte alemán. Nietzsche vería en él a un mentor espiritual, aunque más tarde esa relación terminaría en un doloroso conflicto. Para 1869, con tan solo 24 años, Nietzsche logró lo impensado. Fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, en Suiza, sin haber terminado siquiera su doctorado. Su inteligencia deslumbraba a todos. Pero también empezaba a asomar un rasgo que lo acompañaría por el resto de su vida: la incomodidad. La incomodidad con las normas, con las estructuras académicas, con la religión, con la moral tradicional y con el propio ser humano. En este punto, el joven Friedrich todavía no era el provocador radical que escribiría frases como Dios ha muerto, pero su travesía intelectual ya se estaba gestando. Una travesía que lo llevaría a convertirse en uno de los filósofos más influyentes y más incomprendidos de la historia moderna. El genio solitario que se enfrentó al sistema. En el año 1869, con apenas 24 años, Friedrich Nietzsche se convirtió en profesor titular de filología clásica en la Universidad de Basilea, Suiza. Este nombramiento fue inusual incluso para los estándares de la época. No solo carecía del título de doctorado, sino que además su enfoque interpretativo de los textos clásicos era demasiado audaz y para muchos, herético. Pero su genio era indiscutible. Basilea fue una etapa crucial para Nietzsche. No solo dictaba clases y escribía ensayos académicos, también empezó a forjar su identidad filosófica.
Su gran influencia en esta etapa fue Arthur Schopenhauer, cuyas obras lo habían impactado como una revelación. Schopenhauer veía la vida como sufrimiento y proponía la negación de los deseos como única salida. Nietzsche, aunque inicialmente fascinado, no tardaría en alejarse de esa visión derrotista, en busca de algo más vital, más afirmativo, más trágicamente humano. Durante estos años, también profundizó su amistad con Richard Wagner, el renombrado compositor alemán, cuya figura se volvió casi paternal para Nietzsche. Compartían largas conversaciones sobre arte, filosofía y cultura. En Wagner, Nietzsche encontró una especie de ídolo cultural, alguien que parecía querer transformar el alma del pueblo alemán desde la música. Esa admiración se reflejó en su primera gran obra filosófica. En 1872, publicó El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música, una obra profundamente marcada por sus lecturas de los clásicos griegos y por su devoción al arte wagneriano. En ella propuso una visión revolucionaria del mundo griego, la tensión eterna entre lo apolíneo, la razón, la forma, y lo dionisíaco, la pasión, el caos. Para Nietzsche, el arte trágico surgía de esa fusión de contrarios. Esta tesis fue recibida con escepticismo por los filólogos tradicionales, quienes lo consideraron más un poeta que un académico riguroso. El rechazo académico a su libro marcó un antes y un después. Nietzsche comenzó a desilusionarse del mundo universitario, que encontraba estéril, burocrático y limitado. Él no quería explicar textos antiguos con minuciosa frialdad, quería sacudir conciencias, romper esquemas, proponer nuevas formas de pensar. La relación con Wagner también comenzó a resquebrajarse. A medida que el compositor se acercaba cada vez más al nacionalismo alemán, al cristianismo y al antisemitismo, Nietzsche se sentía traicionado. Lo que antes era admiración empezó a convertirse en sospecha, y más tarde en rechazo. En el caso Wagner y en Nietzsche contra Wagner, publicados años más tarde, Nietzsche arremetería con dureza contra su exmentor, señalando que su arte ya no tenía autenticidad, sino propaganda. Mientras tanto, su salud comenzó a deteriorarse. Desde joven había sufrido de fuertes migrañas, problemas digestivos y de visión, pero hacia mediados de la década de 1870 sus dolencias se volvieron cada vez más incapacitantes. Estas enfermedades, muchas veces debilitantes, lo obligaban a pasar semanas recluido en la oscuridad, lejos de las aulas y del ruido. Esas crisis físicas lo empujaban aún más hacia la soledad y la introspección. En 1876, finalmente, renuncia a su cátedra en Basilea. Solo, enfermo y sin una fuente fija de ingresos, Nietzsche inicia una vida nómada y errante. Vivía en pensiones modestas en Suiza, Italia y el sur de Francia. Caminaba durante horas, escribía en cafés y en habitaciones diminutas, siempre acompañado de sus dolores físicos, pero también de una voluntad férrea por desarrollar su pensamiento. Esta etapa sería increíblemente productiva. Nietzsche comienza a escribir textos más libres, fragmentarios y con un estilo más personal, alejándose de la forma académica. En obras como Humano, Demasiado Humano, 1878, Aurora, 1881, y La Gaya Ciencia, 1882, Nietzsche empieza a explorar ideas fundamentales: la crítica a la moral tradicional, el rechazo a los valores cristianos, y la necesidad de recrear la vida como una obra de arte individual. No escribe desde la comodidad, ni desde la certeza. Lo hace desde el dolor, desde la enfermedad, desde el aislamiento. Pero también con una lucidez inquebrantable. A lo largo de esta etapa, Nietzsche anticipa una Europa que aún no existe. Critica las bases de la cultura occidental, denuncia la hipocresía moral de su tiempo y plantea preguntas que siguen resonando hasta hoy. ¿Qué sucede cuando el hombre ya no cree en Dios? ¿Cómo vivir sin verdades absolutas? ¿Cómo crear sentido en un mundo que ya no tiene fundamentos? Nietzsche empezaba a emerger no como un académico más, sino como un pensador solitario, peligroso, inclasificable. Su ruptura con la academia no fue un fracaso, sino el inicio de su verdadero camino, uno que lo llevaría a escribir las obras más incendiarias del pensamiento moderno. El escritor profeta y el despertar de una nueva humanidad. A comienzos de la década de 1880, Friedrich Nietzsche ya no era profesor, ya no tenía un hogar estable, ni mantenía amistades duraderas. Se había alejado de todos, del mundo académico, de Wagner, incluso de su familia. Pero fue precisamente en esa soledad radical donde emergió con mayor claridad su voz más personal, más ardiente, más profética. Fue en este periodo de aislamiento que Nietzsche empezó a escribir su obra más influyente,
más poética y más desconcertante. Así habló Zaratustra, cuyo primer volumen apareció en 1883. El libro no se parece a nada anterior. No es un tratado, ni un ensayo académico. Es una fábula filosófica, una especie de evangelio pagano narrado por un sabio solitario, Zaratustra, que baja de las montañas para entregar a la humanidad su mensaje: Dios ha muerto. Esta frase, que aún hoy sigue causando impacto, no es un simple eslogan. Nietzsche no está afirmando que Dios haya muerto como un hecho físico, sino que la idea de Dios como fundamento absoluto de la moral, la verdad y la existencia ha dejado de ser creíble en la modernidad. La ciencia, la razón, el progreso, todo ha corroído lentamente la fe, dejando a la humanidad frente al abismo del vacío. Pero Nietzsche no se detiene en el nihilismo. Para él, este diagnóstico brutal es apenas el primer paso. Lo verdaderamente importante es, ¿qué hacemos después de Dios? ¿Nos dejamos consumir por la desesperación, o creamos nuevos valores, nuevas formas de vivir, nuevos sentidos? Aquí nace uno de los conceptos más revolucionarios de su pensamiento: el superhombre, Übermensch. No es un ser superior biológicamente ni un tirano. Es un ideal, una dirección evolutiva del alma humana, un símbolo de quien se atreve a vivir más allá de la moral tradicional, más allá del bien y del mal. Es alguien que afirma la vida en todas sus dimensiones, incluso en el sufrimiento, y que toma el caos dentro de sí y lo convierte en forma, en arte, en voluntad de crear. El superhombre es, para Nietzsche, el que baila sobre el abismo, el que transforma el dolor en fuerza creadora. Otro concepto clave que aparece en estos escritos es el del eterno retorno. Esta idea, profundamente inquietante, propone imaginar que todo lo que vivimos, cada alegría, cada tristeza, cada error, volverá a repetirse eternamente, una y otra vez, en un ciclo infinito. Nietzsche lanza esta hipótesis no como una verdad cósmica, sino como una prueba existencial definitiva. Si tu vida volviera una y otra vez, ¿la querrías vivir tal como es? Si no, ¿qué estás haciendo con ella? El eterno retorno obliga al individuo a enfrentarse consigo mismo y preguntarse: ¿estoy viviendo una vida que vale la pena ser repetida? Solo quien dice sí a esa repetición infinita está verdaderamente afirmando la vida. A lo largo de los siguientes años, Nietzsche escribió una serie de obras que desarrollarían estas ideas con mayor profundidad. Más allá del bien y del mal, 1886. La genealogía de la moral, 1887. El crepúsculo de los ídolos, 1888. El anticristo, 1888. En ellas, atacó sin piedad la moral judeocristiana, que para él glorificaba el sufrimiento, la debilidad, la obediencia y el resentimiento. Llamaba a esta moral una moral de esclavos, nacida no del poder, sino del odio hacia los fuertes y los creativos. Nietzsche contrapone a esto una moral de señores, una ética basada en la afirmación, la fuerza vital, la independencia y la autoafirmación. También lanzó ataques demoledores contra la filosofía occidental tradicional, a la que acusaba de haber ocultado sus motivaciones psicológicas bajo el ropaje de la razón. Para Nietzsche, todo pensamiento es también deseo, y toda verdad es también interpretación. No existen hechos, solo interpretaciones. Pese a la potencia de sus ideas, Nietzsche no alcanzó la fama ni el reconocimiento en vida. Sus libros se vendían poco. Muchos lo consideraban un loco, un fanático o un provocador. Pero él seguía escribiendo, cada vez con más urgencia, como si estuviera corriendo contra el tiempo, como si supiera que su mente pronto se apagaría. En este punto, su salud mental comenzaba a deteriorarse. Las jaquecas eran insoportables, los vómitos frecuentes, su vista estaba casi destruida. Vivía en condiciones precarias, escribiendo en habitaciones oscuras de pensiones baratas. Su único contacto frecuente era con su hermana Elizabeth y su editor. Sin embargo, en medio de ese cuerpo enfermo, ardía un pensamiento vivo como pocas veces ha existido en la historia. Nietzsche estaba redefiniendo no solo la filosofía, sino la manera misma de pensar. Ya no desde la razón fría y abstracta, sino desde el cuerpo, desde el arte, desde el deseo, desde la tragedia. Sus escritos no ofrecen consuelo fácil. No hay salvación, no hay redención, no hay sentido dado por otro. Pero hay una invitación poderosa: hacer de la vida una obra de arte, afirmarla en toda su complejidad, danzar en el abismo, crear valores nuevos, vivir como si fuésemos eternos. Este fue el legado que Nietzsche comenzó a dejar impreso en páginas que cambiarían el rumbo del pensamiento occidental, aunque él mismo no viviría para verlo.
El último grito de un genio que se apagó demasiado pronto. Para 1888, Friedrich Nietzsche se encontraba al borde del abismo. A pesar de su creciente producción intelectual y su intensidad filosófica sin precedentes, su cuerpo y su mente comenzaban a ceder. Vivía errante, entre Turín, Génova y otras ciudades del sur europeo, aquejado de dolencias crónicas, jaquecas insoportables, vómitos, insomnio, visión borrosa. Y aún así, escribía como si estuviera consumido por una llama interior. Ese año publicó, en menos de 12 meses, 3 libros esenciales que condensan su pensamiento más radical. El crepúsculo de los ídolos. El anticristo. Ecce Homo, una autobiografía filosófica tan provocadora como conmovedora. En las décadas siguientes, su obra se expandió como una llama lenta pero poderosa. Primero entre círculos filosóficos, luego entre artistas, poetas, psicólogos, existencialistas. Influyó profundamente en Martine Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Foucault, Sigmund Freud, Carl Jung, Thomas Mann, Germán Hesse y un largo etcétera. Cada uno de ellos encontraría en Nietzsche una mina de ideas, una fuente de provocaciones, un espejo oscuro donde confrontar los límites del pensamiento moderno. El mundo comenzaba a entender que Nietzsche no era un loco, sino alguien que había pensado con tanta intensidad que el mundo no estaba preparado para escucharlo. La figura de Nietzsche no es cómoda. No da respuestas fáciles. No consuela. No tranquiliza. Pero pone a cada lector frente a la responsabilidad de su existencia. Destruye las verdades heredadas para que podamos construir las nuestras. Y en esa demolición, abre espacio para el arte, la creación, la vida afirmativa. Hoy, más de un siglo después de su muerte, su rostro adusto y su bigote inconfundible adornan libros, camisetas, documentales, universidades. Pero su pensamiento sigue siendo una bomba sin desactivar, una filosofía peligrosa, provocadora, necesaria. Nietzsche no vivió para ver su obra reconocida. No supo que cambiaría la historia de la filosofía y del arte. Pero dejó tras de sí un eco que aún hoy resuena: lo que no me mata, me hace más fuerte. Y en esa frase, quizás más que en ninguna otra, se resume no solo su pensamiento, sino su propia vida. Pensamientos que cruzaron el siglo para incendiar las certezas del mundo. Friedrich Nietzsche no escribió para complacer, ni para encajar, ni para construir sistemas cómodos. Su obra es una tormenta dirigida contra el conformismo, contra las verdades heredadas, contra las ilusiones que tranquilizan al alma humana. Es por eso que su filosofía no solo ha resistido el paso del tiempo, lo ha desafiado. ¿Qué queda de Nietzsche, más de un siglo después de su muerte? Queda un pensamiento feroz, intransigente, poético, radical. Una forma de estar en el mundo que no se conforma con lo establecido, que no se somete a ninguna moral impuesta, que exige del individuo la valentía de crear sentido donde antes solo había obediencia. Sus libros, desde el nacimiento de la tragedia hasta Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal, se leen hoy no como tratados, sino como actos de rebelión escrita. Cada página es una declaración de independencia. Cada aforismo, una granada lanzada contra la comodidad intelectual. Nietzsche no argumenta, golpea, sacude, obliga al lector a despertar. Entre sus conceptos más revolucionarios están: la muerte de Dios, no como una negación literal, sino como una denuncia de que las creencias tradicionales ya no sustentan el sentido de la vida moderna. Para Nietzsche, la fe ha sido reemplazada por el vacío, y esa ausencia deja a la humanidad desnuda ante el abismo. Pero ese vacío no es una tragedia, es una posibilidad. El superhombre, Übermensch, un ideal ético y existencial. El ser humano que, al quedar liberado de la tutela de Dios y de la moral tradicional, se convierte en creador de valores, en arquitecto de su destino. No es superior por fuerza ni poder, sino por voluntad de sentido, por afirmación vital. La voluntad de poder, una pulsión esencial en todo ser vivo. No simplemente poder político o dominio sobre otros, sino la capacidad de expandir la propia existencia, de crecer, de imponerse sobre la decadencia, de vivir con intensidad. El eterno retorno, una hipótesis provocadora. ¿Y si tu vida se repitiera eternamente, una y otra vez, tal como la has vivido? ¿Aceptarías esa repetición? Nietzsche no lo plantea como una creencia literal, sino como una prueba existencial. Vivir como si cada acto tuviera que repetirse eternamente. Un filtro brutal para examinar nuestras decisiones. Estos conceptos,
escritos entre líneas incendiarias y metáforas salvajes, han sido interpretados y malinterpretados de todas las formas imaginables. Pero en el corazón de todos ellos está una misma exigencia: la autenticidad radical, la obligación de vivir sin máscaras, sin excusas, sin redención ajena. A pesar de haber sido marginado en vida, el pensamiento de Nietzsche comenzó a ganar fuerza a principios del siglo XX. No como parte de una escuela filosófica, sino como un estallido de libertad dentro de múltiples disciplinas. En la psicología, Freud y Jung lo leyeron con devoción. En la literatura, escritores como Kafka, Borges, Mann o S. lo citaron y lo convirtieron en personaje. En la música, compositores como Mahler y Wagner, aunque su relación fue tensa, se vieron envueltos en su crítica estética. En el cine, su visión del eterno retorno, del caos creador, del abismo que devuelve la mirada, ha sido explorada en películas como The Matrix, Fight Club, Inception o The Tree of Life. Nietzsche está presente en el arte contemporáneo, en la poesía, en la crítica cultural, incluso en los videojuegos y las redes sociales. Su presencia es como una sombra luminosa que atraviesa épocas. Pero también ha sido utilizado y distorsionado con fines ideológicos. El nazismo intentó apropiarse de su obra, aunque Nietzsche despreciaba el antisemitismo, el nacionalismo y el militarismo. La manipulación de su legado por su hermana Elizabeth facilitó esa tergiversación, pero estudios posteriores han restaurado la verdad. Nietzsche fue un enemigo declarado de toda forma de fanatismo. Hoy, su figura se mantiene inquietante, magnética, viva. Nietzsche no se ha convertido en una estatua de mármol. Sigue siendo una fuerza viva, un testigo incómodo, un compañero de ruta para quienes están dispuestos a mirar el mundo sin ilusiones. Lo leemos para incomodarnos, para despertar, para recordar que la vida no nos debe nada, y que somos nosotros quienes debemos darle sentido. Como él mismo escribió: no hay hechos eternos, como no hay verdades absolutas. Solo hay interpretaciones. Y tú debes elegir la tuya. El pensamiento de Nietzsche no puede ser reducido a una fórmula. Es un campo de batalla. Y entrar en él es aceptar que salir ileso es imposible, pero también que en ese dolor se encuentra el verdadero crecimiento. El precio de pensar demasiado cerca del abismo. La mente de Nietzsche, que durante décadas desafió los límites del pensamiento humano, comenzó a mostrar signos de desgaste. No fue de un día para otro. Fue una degradación lenta, progresiva, una fractura que parecía inevitable, como si el peso de su lucidez, de su lucha interior, de su visión radical de la existencia, terminara por consumirlo. A finales de 1888, Nietzsche estaba en un estado de exaltación intelectual. Vivía en Turín, Italia, y producía sin cesar. En apenas unos meses escribió algunos de sus textos más polémicos y densos: El ocaso de los ídolos, El anticristo, Ecce Homo, un libro en el que narra su propia vida como si fuese un evangelio nietzscheano, y numerosos fragmentos y cartas cargadas de un tono cada vez más delirante. El 3 de enero de 1889, todo cambió. Ese día, según la leyenda, Nietzsche presenció en una plaza de Turín cómo un cochero azotaba brutalmente a un caballo. El filósofo, conmovido hasta los huesos, corrió hacia el animal, lo abrazó y se desplomó entre lágrimas. Ese gesto, que ha sido objeto de múltiples interpretaciones, desde simbolismo romántico hasta diagnóstico psiquiátrico, marcó el final de su lucidez. Tras ese episodio, Nietzsche nunca volvió a ser el mismo. Comenzaron las cartas del delirio, que firmaba como el crucificado, Dionisio o incluso Nietzsche contra Wagner. En ellas, declaraba que había perdonado a todos los hombres, que el emperador debía consultarle, que Dios estaba muerto porque él mismo lo había asesinado. Estas líneas, lejos de ser simples desvaríos, parecían reflejar un dolor cósmico, un colapso existencial absoluto. Pronto fue internado. Su madre, Francisca, se hizo cargo de él. Pasó los siguientes años en un estado de deterioro mental irreversible, diagnosticado con una posible parálisis general progresiva, atribuida por muchos al efecto de una sífilis no tratada. Otros estudios recientes han planteado diagnósticos alternativos: un trastorno bipolar, un tumor cerebral o una enfermedad neurodegenerativa. Sea cual sea la causa, lo cierto es que la mente más aguda de su tiempo fue condenada al silencio. Nietzsche pasó una década así, primero bajo el cuidado de su madre en Naumburgo, y luego, tras la muerte de ella en 1897, al cuidado de su hermana Elisabeth Förster Nietzsche, en Weimar. Durante esos años no escribió una sola línea.
El pensador que había proclamado la necesidad de vivir peligrosamente, de desafiar la moral, de crear valores propios, habitaba ahora un cuerpo frágil y una mente quebrada, recluido en una habitación oscura y silenciosa. Murió el 25 de agosto de 1900, a los 55 años. Fue enterrado en Röntgen, su ciudad natal, junto a su padre. La tumba de Nietzsche es sobria, pero su figura, desde entonces, no ha dejado de crecer. ¿Fue su caída un castigo por haber pensado demasiado? Esa idea, aunque romántica, es también peligrosa. No debemos romantizar la enfermedad mental, ni imaginar que la locura es una consecuencia inevitable del pensamiento profundo. Pero en el caso de Nietzsche, es imposible ignorar que su propio cuerpo y mente colapsaron tras años de tensión existencial, aislamiento, dolor físico y emocional, y una exigencia intelectual que pocos podrían soportar. Lo más trágico de esos últimos años no fue solo su estado, sino lo que ocurrió alrededor suyo. Su hermana Elizabeth, con ambiciones políticas y personales, manipuló su legado, seleccionando y editando sus textos, publicando obras póstumas como La voluntad de poder, y construyendo una imagen de Nietzsche funcional a sus propias creencias nacionalistas. Incluso lo presentó como un precursor del nazismo, distorsionando completamente su pensamiento. Esa manipulación afectó durante décadas la percepción pública del filósofo. Fue solo mucho tiempo después, gracias al trabajo de investigadores como Walter Kaufmann y Rudiger Safransky, que se logró restituir el verdadero rostro de Nietzsche, crítico feroz del antisemitismo, enemigo del autoritarismo y defensor de la libertad individual radical. Los últimos días de Nietzsche no disminuyen su legado. Al contrario, lo profundizan, porque lo muestran no como un ídolo invulnerable, sino como un ser humano llevado al límite. Un hombre que se atrevió a mirar el abismo sin apartar la vista, y que, aunque terminó consumido por su propia intensidad, dejó atrás una obra que sigue latiendo con furia, con belleza, con verdad. Como él mismo escribió en Ecce Homo: tengo un destino, mi nombre está vinculado con algo tremendo. La vida después de la muerte del filósofo. Cuando Friedrich Nietzsche murió en 1900, era un pensador poco conocido fuera de círculos filosóficos especializados. Había publicado sus libros con escasa repercusión, y aunque algunos pocos lo consideraban una mente brillante, la mayoría lo veía como un excéntrico, un nihilista delirante o simplemente un hombre enfermo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Nietzsche comenzó a renacer. Fue su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, quien tomó el control de su archivo, el Nietzsche Archive, y se encargó de promover su obra. Sin embargo, Elisabeth tenía una visión ideológica muy distinta a la de su hermano. Admiradora del nacionalismo alemán, simpatizante del pensamiento antisemita y esposa de un notorio agitador alemán en Paraguay, Elisabeth moldeó la imagen de Nietzsche para que encajara con su agenda. Manipuló manuscritos, editó cartas, seleccionó pasajes y omitió otros. Publicó la obra La voluntad de poder, una recopilación póstuma basada en notas inconclusas y organizadas por ella misma. En esta versión adulterada, Nietzsche aparecía como un profeta del poder, del dominio, del orden autoritario. Esa imagen fue luego utilizada por los nazis. Adolf Hitler asistió al entierro de Elisabeth en 1935, e incluso fue fotografiado posando junto a un busto de Nietzsche. La narrativa oficial del Tercer Reich intentó apropiarse del filósofo, presentándolo como una figura que inspiraba el poder ario, el desprecio por los débiles y la supremacía. Pero todo era una falsificación. Nietzsche había despreciado el nacionalismo, se había burlado del antisemitismo y había escrito con desprecio sobre el autoritarismo. Sus ataques a la moral tradicional, su rechazo a toda forma de dogma y su defensa de la individualidad lo convertían, en realidad, en el enemigo natural de cualquier ideología totalitaria. Tuvo que pasar casi medio siglo para que el verdadero Nietzsche empezara a resurgir. Fue en los años 50 y 60, gracias a la traducción y el análisis profundo de su obra por parte del filósofo germano-estadounidense Walter Kaufmann, que Nietzsche volvió a ser reconocido por lo que realmente fue: un pensador radicalmente libre, un enemigo de toda forma de tiranía, tanto política como religiosa, y un adelantado a los grandes temas del siglo XX: el absurdo, la muerte de Dios, la construcción del yo, la crítica del lenguaje y la lucha contra el nihilismo. Desde entonces, la obra de Nietzsche ha influido en corrientes tan diversas como el existencialismo, el postestructuralismo, el psicoanálisis y la literatura. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Albert Camus, Carl Jung, Sigmund Freud, Martine Heidegger. Todos lo leyeron.
Todos quedaron marcados por su estilo incisivo, su tono aforístico y su profundidad filosófica. Incluso en el arte, la música y el cine, Nietzsche dejó huella. De Así habló Zaratustra surgieron ideas que inspiraron a compositores como Richard Strauss, mientras que en el cine, Stanley Kubrick, Terence Malick y Andrei Tarkovsky recogieron su influencia. En la literatura, autores como Germán Hesse, Thomas Mann o Jorge Luis Borges reconocieron el eco de Nietzsche en sus páginas. Hoy, Nietzsche está más vivo que nunca. Se le cita en redes sociales, se le estudia en universidades, se le imprime en camisetas. Pero su verdadero valor no está en frases sueltas o imágenes editadas, sino en la profundidad de su pensamiento, un pensamiento que incomoda, sacude y obliga a mirar hacia adentro. Nietzsche no ofrecía consuelo, ofrecía desafío. Decía que cada uno debía forjar sus propios valores, que la vida no tiene un sentido dado, sino uno que debemos construir, que la existencia es un abismo y que no debemos huir de él, sino caminar con vértigo, con valentía, con honestidad, que el dolor es parte de la vida y que solo a través de él podemos convertirnos en quienes realmente somos. Esa es la lección que sigue viva, porque Nietzsche, incluso desde el silencio de su locura, nos sigue hablando. Nos invita a vivir sin máscaras, a renunciar a las verdades cómodas, a convertirnos en poetas de nuestra propia existencia. El eco que nunca se apaga. Nietzsche murió en el año 1900, pero su voz sigue resonando con una fuerza inusitada. No en los salones académicos ni en los libros de texto polvorientos, sino en cada persona que, alguna vez, se ha sentido desgarrada por la vida. En cada alma que ha dudado de todo, incluso de sí misma. En cada ser humano que ha mirado al abismo y ha decidido no apartar la vista. Quizás no lo sepas, pero si alguna vez te sentiste fuera de lugar en el mundo, si te preguntaste por qué seguir, si te rebelaste contra lo establecido sin tener un manual de instrucciones, estabas caminando con Nietzsche. No es un filósofo que te diga qué pensar. Es un espejo que te muestra lo que evitas ver. Es la voz que te susurra que el dolor no es una falla del sistema, sino una puerta al crecimiento. Que la moral impuesta no es virtud, sino anestesia. Que el valor no se encuentra en obedecer, sino en crear un camino cuando nadie más se atreve. Pero Nietzsche también nos deja un desafío brutal: ser dignos de nuestra libertad. Dejar de buscar excusas, dejar de culpar al destino, a los dioses, a los padres, a las heridas, y empezar a forjar, desde las ruinas, una existencia auténtica. Y en ese punto, su filosofía deja de ser teoría y se vuelve carne, se vuelve llanto, miedo, soledad y esperanza. Porque incluso en sus momentos más oscuros, Nietzsche creyó que el ser humano podía convertirse en algo más. No en un engranaje, no en un esclavo, no en una oveja, sino en un creador de mundos. Hoy, más de un siglo después, vivimos en una época que necesita su voz más que nunca. En un mundo lleno de ruido superficial, de frases vacías y emociones prefabricadas, Nietzsche sigue siendo una bomba que detona el pensamiento. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste su historia, si sentiste su herida, entonces Nietzsche también vive en ti. Aquí en este canal, no solo exploramos nombres célebres. No buscamos simplemente recordar el pasado, sino revivirlo con la fuerza que necesita el presente. Cada vídeo es una invitación a pensar, a sentir, a cuestionar, a despertar. Si esta historia te tocó, si Nietzsche dejó una huella en tu mente o en tu pecho, te invitamos a quedarte. A explorar otras vidas que también cambiaron el mundo. A conocer a los que se atrevieron a ser distintos, a los que incomodaron, a los que ardieron por dentro y no pidieron permiso. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Deja tu comentario. ¿Qué te hizo sentir esta historia? ¿Y vos? ¿En qué momento de tu vida sentiste que todo se derrumbaba, pero igual seguiste caminando? Tu voz también es parte de esta comunidad. Tu historia también importa. Porque acá no buscamos espectadores. Buscamos almas en búsqueda. Gracias por llegar hasta el final. Y recordá lo que decía Nietzsche. Aquello que no me mata, me hace más fuerte. Nos vemos en el próximo viaje. Uno donde el pensamiento y la emoción se abracen. Y donde vos seas el protagonista.